Como vimos en el capítulo anterior, el sistema de pensiones chileno está compuesto por 3 pilares: el pilar contributivo obligatorio, el pilar contributivo voluntario y el pilar no contributivo estatal, los cuales son independientes entre sí, poseen requisitos y fuentes de financiamiento diferenciadas. La reciente reforma previsional introduce modificaciones profundas en la estructura de la industria del sistema de pensiones, con el objetivo de aumentar la transparencia, fomentar la competencia, mejorar la rentabilidad y reducir costos y comisiones para las personas afiliadas, dentro de otros beneficios importantes. Hoy nos enfocaremos en el pilar contributivo obligatorio, cuáles son sus principales características y modificaciones. Quédese con nosotros que hoy resolveremos muchas dudas. Bienvenidos a Clave Previsional. En nuestro siguiente capítulo de Clave Previsional nos enfocaremos en el pilar contributivo obligatorio. Para conocer los cambios en la reforma de pensiones y cómo impactarán en su pensión, hablaremos con Eduardo Riquelme Lagos, Seremi del Trabajo y Previsión Social de Ñuble. En nuestra sección Modo Previsión, junto a la periodista Francisca Carvajal, hablaremos de las lagunas previsionales, qué son y cómo afectan su pensión. Junto a nuestro experto estable Francisco Vera, aprenderemos cómo invierten las AFP nuestros fondos previsionales y las características de los diferentes multifondos disponibles. Y veremos un interesante reportaje sobre las modalidades de pensión y sus características principales. Siga con nosotros en otro interesante capítulo de Clave Previsional. Pilar contributivo obligatorio. ¿Cómo funciona mi pensión? El pilar contributivo, tal como su nombre lo indica, es aquel donde la persona trabajadora cotiza para la futura pensión. Ahora, con la reforma de pensiones, abordaremos los cambios significativos que impactarán en este monto de pensión de vejez. Para comenzar, tenemos algunas preguntas de la comunidad. ¿Hacia dónde va ese 10% que se descuenta de mi sueldo imponible todos los meses? Contexto, sentido. Para contestar esta pregunta es que le damos la bienvenida a Eduardo Riquelme, Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Ñuble. Bienvenido, Seremi, ¿cómo está? Espero que bien y gracias por acompañarnos. Le hago la siguiente pregunta entonces: ¿a dónde va este 10%? Gracias, Bárbara, por esta instancia, por esta oportunidad de poder conversar, ¿cierto?, sobre los beneficios que tiene la reforma de pensiones. En el pilar contributivo obligatorio, el 10% de tu sueldo imponible que te descuenta tu empleador todos los meses se envía a tu cuenta de capitalización individual en la administradora de fondos de pensiones, quien lo administra y busca rentabilizarlo. Con la reforma previsional, la cotización total para pensión aumentará gradualmente hasta alcanzar un 14,5% de remuneración imponible, compuesta por el 10% actual de cotización individual a cargo de la persona trabajadora, más un 4,5% adicional de cargo del empleador, destinado íntegramente a la cuenta de capitalización individual de cada trabajador o trabajadora. Junto con el aumento en el ahorro individual, la reforma crea un nuevo seguro social, financiado con una cotización adicional del 4% a cargo del empleador o empleadora. Este fondo tiene como objetivo mejorar las pensiones actuales y futuras mediante beneficios como la compensación por diferencia en expectativas de vida entre hombres y mujeres, el beneficio por años cotizados y la incorporación del seguro de invalidez y sobrevivencia SIS al nuevo esquema previsional. Dentro de este 4% se incluye una cotización con rentabilidad protegida del 1,5%, destinada inicialmente a financiar el beneficio por años cotizados y mejorar las pensiones actuales. Sin embargo, este monto será devuelto a la persona trabajadora al momento de su jubilación, reajustado e incorporado en los intereses correspondientes. Entonces, Seremi, ¿qué pasa con las personas que trabajan en forma independiente? Bárbara, en cuanto a los trabajadores independientes, la reforma introduce medidas concretas para facilitar su incorporación al sistema de pensiones. Actualmente, quienes no están obligados a cotizar enfrentan múltiples barreras. El proceso para declarar ingresos y pagar cotizaciones es engorroso. No existen mecanismos automatizados para el pago y grandes dificultades para mantener la continuidad del ahorro. Ante este escenario, la reforma establece un mecanismo simplificado de cotización voluntaria. Este nuevo esquema permitirá automatizar los pagos mediante cargos directos en cuentas bancarias o tarjetas de crédito, facilitando así que estos trabajadores puedan cotizar por un año completo sin necesidad de hacer declaraciones periódicas. Es importante además señalar que este mecanismo simplificado está dirigido exclusivamente a trabajadores independientes voluntarios y no modifica las obligaciones vigentes para quienes deban cotizar a través de la operación renta.
Con estas medidas, la reforma busca fortalecer la inclusión previsional de los trabajadores por cuenta propia, reconociendo sus condiciones particulares y facilitando su acceso a los beneficios del sistema. Las AFP existen desde 1980, están administrando nuestras pensiones, pero sería bueno explicarle a la gente en qué consisten, qué son específicamente las AFP. Las administradoras de fondos de pensiones son instituciones privadas, con giro único cuyo objetivo es recaudar cotizaciones previsionales de las y los trabajadores afiliados y de los empleadores, y depositarlas en las cuentas individuales. Deben invertir esos recursos para hacerlos crecer y pagar pensiones de vejez, invalidez y o sobrevivencia. Con la reforma de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones podrán concentrarse exclusivamente en la gestión de inversiones, es decir, en maximizar la rentabilidad de los fondos. Para ello se establece la separación de las funciones, permitiendo que la gestión de cuentas y atención de afiliados sea realizada por otras entidades, por ejemplo el Instituto de Previsión Social IPS. La reforma también busca ampliar el mercado previsional, permitiendo que nuevas entidades como administradoras generales de fondos no bancarias, cajas de compensación y cooperativas que cumplan con ciertos requisitos puedan participar en esta administración de fondos de pensiones. Esta medida busca diversificar la oferta y fomentar la competencia y con ello reducir costos y mejorar la rentabilidad para las y los trabajadores. ¿Y cómo y cuándo elijo en qué AFP imponer? Quienes ingresen por primera vez al sistema deben afiliarse obligatoriamente a una AFP y debe ser la que cobre el menor costo de administración. Actualmente es AFP 1, que cobra el 0,49% sobre la remuneración imponible. Sin embargo, luego de permanecer 2 años en ella, pueden cambiarse a la que prefieran. Esto también pueden hacerlo si la AFP asignataria aumenta su comisión por la administración dentro del periodo. Hasta la fecha, rigió la licitación de nuevas personas afiliadas, pero con la reforma de pensiones se transitará hacia la licitación de stock de afiliados. Es decir, cada 24 meses, el 10% del total de personas afiliadas será reasignada a la administradora que cobre la menor comisión, con el objetivo de fomentar la competencia y reducir los costos de administración. Sin embargo, la afiliación no será obligatoria, porque quienes resulten seleccionados podrán desistir antes de este llamado. De esta forma se mantiene la libertad de elección individual, pero se introduce un incentivo importante en términos de competencia para evitar una excesiva concentración del mercado. Se establece que ninguna AFP podrá administrar más del 25% del total de afiliados del sistema. Ahora es importante reforzar cómo saber si mis cotizaciones están al día. ¿Dónde lo puedo ver? A través de la cartola cuatrimestral permite a la persona afiliada informarse sobre los movimientos y pagos de cotización para pensión realizados en su cuenta de capitalización individual. Con la reforma de pensiones, la cartola incorporará un nuevo apartado que mostrará el saldo acumulado en la cotización con rentabilidad protegida. En esta sección se detallará los aportes realizados al Fondo Autónomo de Protección Previsional FAP provenientes de la cotización adicional del 1,5 de cargo del empleador y el saldo total acumulado y la rentabilidad generada por estos aportes, que están garantizados por el Estado. Actualmente, la falta de eficiencia y dispersión de la recuperación de deudas previsionales es uno de los problemas más persistentes del sistema. Para solucionarlo, la reforma previsional contempla centralizar las funciones de cobranza en una única plataforma, lo que permitirá agilizar las gestiones tanto prejudiciales como judiciales. Sobre la cartola cuatrimestral vamos a hablar más adelante. Ahora los invito a conocer otra pregunta de la gente. Quiero saber cómo se calcula mi pensión. Ahí está la pregunta, Seremi. ¿Cómo se calcula la pensión? Para responderle al señor, la pensión se determina a partir de varios factores. La reforma previsional incorporó mejoras claves para aumentar los montos y reducir las brechas. Estos son los principales elementos que inciden. Ahorro acumulado. Es el dinero que una persona ha reunido en su cuenta individual de AFP. Depende de los años cotizados, las lagunas previsionales, el ahorro voluntario, edad de la jubilación y traspaso desde el seguro de cesantía. Con la reforma, ahora se suma la cotización obligatoria del empleador, aumentando el fondo total disponible para la pensión. 2. Grupo familiar beneficiario. Si la persona fallece, su pensión se distribuye entre familiares legales. Cuantas más personas tengan derecho, menor será el monto individual para asegurar la pensión de sobrevivencia. 3. Expectativas de vida. La estimación de cuántos años vivirá una persona al pensionarse. A mayor expectativa, más años debe cubrir el ahorro, por lo que el monto mensual disminuye. Con la actual reforma se creó la compensación por expectativas de vida, que mejora las pensiones de mujeres para igualarla a las de los hombres con igual ahorro, edad y grupo familiar. Este ajuste se financia con un 1% extra a cargo del empleador. Modalidad de la pensión. Existen 2 modalidades. Retiro programado, que se recalcula cada año y puede disminuir con el tiempo. Parte con un monto más alto. 2. Renta vitalicia, fija y estable de por vida, calculada una sola vez. Como consejo, la elección depende del perfil, edad, salud y necesidad de estabilidad o flexibilidad. Rentabilidad, tasa de interés. Las AFP y compañías de seguro invierten los fondos.
La rentabilidad estimada, expresada como una tasa de interés, influye directamente en el cálculo de la pensión. A mayor tasa, mayor pensión. 6. Años cotizados. La reforma incorpora el beneficio por años cotizados que entrega un aporte mensual adicional. Mujeres con al menos 10 años cotizados, y que subirá a 15 en 10 años, hombres con 20 años o más, se otorgan 0,1 UF mensuales por cada año cotizado hasta un tope de 25 años para ambos, 2,5 UF mensuales como máximo. Se aplica completo durante los primeros 20 años cotizados y luego decrece. Sin duda una completa explicación, pero como habíamos quedado antes, ahora le pediría nos explicara sobre la cartola cuatrimestral. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? La cartola cuatrimestral es un documento que emite la AFP cada 4 meses y contiene la información de los movimientos de las cuentas de ahorro de cada trabajador o trabajadora en el periodo anterior. Este permite a la persona afiliada informarse, por ejemplo, de los pagos de su cotización para pensión realizados en su cuenta de capitalización individual, la rentabilidad obtenida por los fondos, los costos de administración y los saldos. Gracias, Seremi, por estar con nosotras y por toda esa información. Gracias, Bárbara, por esta instancia, por esta oportunidad de poder conversar, ¿cierto?, sobre los beneficios que tiene la reforma de pensiones. Ustedes continúen con nosotros porque ya volvemos con Clave Previsional. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Ya estamos de regreso en Clave Previsional junto a nuestra periodista Francisca Carvajal. Francisca, ¿cómo estás? Hola Bárbara, muy bien, ¿y tú? Bien, Francisca, cuéntanos de qué se trata el reportaje que nos traes hoy. Hoy vamos a hablar sobre las lagunas previsionales. ¿Qué son y cómo afectan la pensión de los chilenos y chilenas? Ponga atención. Modo previsión. Estamos en Chillán con la señora Tamara Venegas, que trabaja de manera independiente. ¿Usted paga sus cotizaciones? Sí, pero no siempre. Una gran cantidad de personas trabajadoras en Chile ha tenido lagunas previsionales a lo largo de su ciclo laboral. En el caso de las mujeres, esta realidad es aún mayor. ¿Cómo impactan en la pensión las lagunas previsionales? Esto provoca una disminución del monto de la pensión. El dinero acumulado en el fondo previsional recibe intereses durante el tiempo. Y a tener menos dinero acumulado, nuestro fondo previsional no crecerá lo suficiente. Por lo tanto, cuando nos pensionemos, el monto que recibiremos será más bajo. A partir del 1 de mayo de 2025, la reforma previsional amplía la cobertura del seguro de lagunas previsionales. Actualmente solo cubre a quienes reciben el seguro de cesantía con cargo al fondo solidario. Con la reforma también protegerá a quienes usan su cuenta individual, asegurando que todas las personas beneficiarias mantengan sus cotizaciones previsionales mientras estén desempleadas y así no interrumpan su ahorro para la pensión. Es importante destacar que la reciente reforma previsional también incorporó una compensación por diferencia en expectativa de vida, cuyo objetivo es garantizar que una mujer y un hombre con igual ahorro en la AFP que se pensionan a la misma edad desde los 65 años y que tengan un grupo familiar equivalente reciban la misma pensión mensual. El beneficio está dirigido a las mujeres que cuentan con cotizaciones enteradas en el Seguro Social bajo la finalidad de compensar la diferencia que existe por concepto de mayor expectativa de vida en relación con la de los hombres. A su vez, este aporte va dirigido a mujeres que reciban una pensión de vejez o invalidez derivada del sistema de capitalización individual. Lo anterior no resultará aplicable para aquellas que estén cubiertas por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Este beneficio comenzará a aplicarse a partir de enero de 2026. Muchas gracias, Francisca, por esa información. Nos vemos en otro reportaje de Modo Previsión. Tengo un plan. En nuestra sección Tengo un plan le damos la bienvenida a nuestro asesor previsional Francisco Vera. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias por la presentación. Cuéntanos cómo invierten las AFPs los fondos de pensiones. Hay varias alternativas de inversión conocidas como multifondos. Son 5 y se
denominan alfabéticamente A, B, C, D y E y se diferencian en el porcentaje en que las AFP invierten los fondos en instrumentos de renta variable. Esto determina que el fondo A sea el más riesgoso y el E el más conservador. Entiendo que la actual reforma previsional cambió esto. ¿Nos puedes contar cómo? Claro, en el sistema de multifondos las personas afiliadas pueden elegir entre 5 fondos, dijimos de la al E, que varían en su nivel de riesgo y rentabilidad. Sin embargo, muchas personas no eligen el fondo que más se ajusta a su etapa de vida, perfil laboral o de riesgo, afectando esto negativamente su ahorro previsional en el tiempo. La actual reforma previsional elimina el sistema de multifondos y lo reemplaza por fondos generacionales. Esto significa que cada persona afiliada será asignada automáticamente a un fondo según su edad y este se irá ajustando de forma gradual a lo largo del ciclo laboral. Cuando una persona es joven, se le asignará un fondo con mayor exposición al riesgo, lo que permite obtener mayores niveles de rentabilidad en el largo plazo. A medida que se aproxima a la edad de jubilación, su fondo migrará hacia otras opciones más conservadoras, con menor riesgo, protegiendo así sus ahorros previsionales. Pese a este cambio, en el ahorro obligatorio, aquellas personas que accedan al pilar voluntario seguirán manteniendo la posibilidad de elegir el nivel de riesgo en el que desean invertir en la AFP, su ahorro voluntario, su APB o depósito convenido, permitiendo ajustar esas alternativas a sus propias decisiones y preferencias. Oye, ¿y cómo pueden cambiarse las personas de AFP? Todas las personas pueden cambiarse de AFP cada vez que lo deseen y es un trámite que no tiene costo. Los únicos afiliados y afiliadas que tienen restricción son los nuevos cotizantes. Para cambiar de AFP existen 2 maneras, presencial u online. De manera presencial, debe ser mediante la firma de un formulario en una agencia de la AFP a la cual quiera traspasarse, y si es online, el afiliado deberá ingresar al sitio web de su AFP y ahí realizar el cambio. Es importante recordar que para tomar una decisión informada respecto del cambio de AFP, es recomendable considerar la rentabilidad de la AFP y del fondo, la comisión por administración y la calidad del servicio de la misma. Una duda, ¿cuántos tipos de pensión existen en el pilar contributivo obligatorio? En el pilar contributivo obligatorio existen 3 tipos de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia. ¿Las puedes explicar brevemente? Sí, por supuesto. La pensión de vejez es un beneficio al que pueden acceder las personas afiliadas al sistema de AFP al cumplir la edad mínima de jubilación, esto es 60 años en las mujeres y 65 años en los hombres. Se financia con los ahorros que mantiene la persona trabajadora en su cuenta de AFP. A la pensión de invalidez, por otro lado, tienen acceso las personas que enfrentan una pérdida permanente, parcial o total de su capacidad laboral debido a una enfermedad o accidente de origen no laboral, y se financia con los ahorros previsionales del trabajador o trabajadora y el aporte del seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS. Por último, la pensión de sobrevivencia es el aporte económico que recibe el grupo familiar beneficiario del afiliado o afiliada que fallece, pero siempre que estos cumplan con los requisitos legales exigidos. Esta pensión también se financia con los recursos previsionales del afiliado o afiliada y el aporte del seguro de invalidez y sobrevivencia. Muchas gracias, Francisco, por entregarnos todos esos conceptos de información. Gracias, Bárbara. Nos vemos en un próximo capítulo. Ustedes sigan con nosotros, vamos a una pausa y ya seguimos con Clave Previsional. Clave Previsional. Lo importante se explica simple. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Ahora queremos abordar un tema importante, las modalidades de pago de pensión en Chile. En la siguiente nota les explicaremos cómo funcionan, a quiénes aplican y los datos claves. Clave previsional. Lo importante se explica simple.
En Chile existen dos principales modalidades de pensión, de las cuales se derivan o desprenden otras dos. Estas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, renta temporal con vitalicia diferida y renta vitalicia inmediata con retiro programado. En la modalidad de retiro programado, la persona afiliada mantiene su fondo en la AFP y recibe un pago anual ajustable, que disminuye con el tiempo según la rentabilidad, saldo y expectativa de vida. Además, conserva la propiedad de sus fondos, los que pueden heredarse. La gran diferencia entre el retiro programado y la renta vitalicia es el control que se tiene sobre los fondos de pensiones. En el caso del retiro programado, lo que ocurre fundamentalmente es que la persona se le va calculando la pensión anualmente en función del saldo que se deja y tiene el control de poder mover esos fondos de AFP según lo estime pertinente para obtener mayor rentabilidad o generar una mejor capitalización de los ahorros acumulados durante su periodo laboral. En cambio, la renta vitalicia se pierde ese control porque se entrega ese fondo hacia un seguro o una compañía de seguros que se encarga de calcular una pensión en UF, por lo tanto se reajusta por inflación durante todo el periodo de vida que le reste a esa persona y que por lo tanto le asegura cierta estabilidad manteniendo el poder adquisitivo de la pensión que vaya a recibir. La tercera modalidad de pago es renta temporal más vitalicia diferida. Con esta, la persona afiliada combina pagos desde su AFP por un periodo determinado y luego una renta vitalicia diferida por la compañía de seguros, que comienza en una fecha futura. Hay otra modalidad de pago que se llama la cuarta modalidad de pago, que es una mezcla entre estos dos instrumentos. Básicamente lo que ocurre en ese caso es que una parte del fondo pasa a ser una renta vitalicia, por lo tanto sería como el componente fijo y el componente variable estaría dado por el resto del monto que no pertenece o que no es parte de la renta vitalicia, que se comportaría como un retiro programado que se puede ajustar y también tener cierto grado de flexibilidad. Por lo tanto, al final la decisión depende de el perfil que uno tenga sobre el uso de su fondo y qué tan involucrado uno quiere estar con la capitalización de esos fondos en el manejo de esas cuentas o de esos ahorros que uno generó a lo largo de la vida. La elección de la modalidad de pensión adecuada depende de factores como la edad, el estado de salud, el monto acumulado en el fondo y si se prioriza mayor estabilidad o flexibilidad de los pagos. Actualmente, a través del SCOMP, pueden comparar ofertas de AFP y seguros directamente. Puedes encontrar más detalles en spensiones.cl o en nuestro sitio web www.claveprevisional.cl. En resumen, en el retiro programado los fondos se mantienen en la AFP. La pensión varía cada año disminuyendo con el tiempo y genera herencia. En la renta vitalicia, los fondos se traspasan a una aseguradora. La pensión es estable en UF sin herencia y el contrato es irrevocable. Las opciones mixtas, en tanto, combinan ambas ventajas. ¿Sabías que? En nuestra sección ¿Sabías que? Queremos contarles sobre el seguro social previsional, un nuevo componente del pilar contributivo financiado exclusivamente por los empleadores a través de una cotización que aumentará gradualmente hasta alcanzar el 4% en un plazo de 9 años. Su objetivo es entregar beneficios que reconozcan trayectorias laborales, como el beneficio por años cotizados, y corregir inequidades del sistema previsional a través del beneficio de compensación por diferencias en expectativas de vida. Este último busca equilibrar las pensiones entre hombres y mujeres que, teniendo igual monto ahorrado, edad de jubilación y composición familiar, reciben pensiones distintas debido a factores estructurales. Será administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional FAPP, organismo público autónomo que contará con un directorio independiente similar al del Banco Central. Este directorio tendrá la responsabilidad de definir las estrategias de inversión y asegurar la sustentabilidad financiera del fondo en el largo plazo. Las y los trabajadores independientes podrán cotizar voluntariamente en el SSP hasta los 65 años o hasta el momento en que se pensionen por vejez o invalidez. La frecuencia de la cotización debe ser mensual. Los montos de las pensiones de chilenas y chilenos son bajas, aun cuando han cotizado durante toda una vida laboral. El resultado de la reforma previsional es aumentar estos montos de capitalización individual a través de un sistema mixto de pensiones para lograr un incremento entre el 14 y el 35%.
Con esto llegamos al término de este capítulo. Nos vemos la próxima semana en Clave Previsional. En el capítulo 3 de Clave Previsional hablaremos de un tema que es clave, el ahorro previsional voluntario, y veremos cómo ayudar a las personas a mejorar sus pensiones. Para resolver todas las dudas sobre el ahorro previsional voluntario, conversaremos en Clave Previsional con Víctor Durán. Si ya estás en edad de pensionarte por vejez, te explicaremos paso a paso cómo hacerlo de forma sencilla. En nuestra sección Modo Previsión presentaremos una nota sobre las diferentes modalidades de ahorro voluntario. En nuestra sección Tengo un plan, nuestro asesor previsional estable Francisco Vera nos hablará de un instrumento de ahorro previsional voluntario, el depósito convenido. ¿Puedo retirar mi ahorro previsional voluntario en cualquier momento? Infórmese en una completa nota de Clave Previsional. Conozca las posibilidades que tiene el subsidio de incapacidad laboral. Acompáñenos en un nuevo capítulo de Clave Previsional. Este es un proyecto realizado por SOFAN. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl.